Buenos días, hoy os vamos a enseñar desde Infoaban, yo soy David Vilarrubias, Project Manager, una presentación y una demostración de la plataforma de Dynamics 365 Field Service y pues con ello. Vamos a ver primero una presentación de Dynamics 365 para Field Service y primero de todo presentarnos. Somos Infoaban, tenemos foco como consultora 100% en Microsoft, enfocados a Dynamics 365 y a Power Platform. Somos líderes en el sector con más de 17 años de experiencia implementando CRMs y con más de 300 implantaciones exitosas. Y vamos ya a ver la parte de Field Service. Algunos de nuestros clientes, algunos pues más relevantes y algunos con implantaciones de Field Service ya en funcionamiento. Primero de todo, Field Service forma parte de una familia de productos de Dynamics y de Power Platform en que tenemos módulos de ventas, módulos de marketing, el módulo de servicio de campo de Field Service, módulo de servicio al cliente y los módulos de finanzas, de cadenas de suministros, retail y de talent. Todo esto se apoya en una plataforma tecnológica que incluye distintos conectores de datos que nos permitirían conectarnos a cualquier plataforma tecnológica de información o para automatización. Se dispone también del motor de inteligencia artificial de Microsoft, que está pisando cada vez más fuerte, y todo apoyado en un modelo de datos como es el Common Data Service, ahora llamado DataFlex. Todo esto nos da apoyo también para poder analizar mediante Power BI, para actuar y automatizar procesos mediante Power Automate y para poder asistir en multicanal y en incluso chat incrustado en web. Todo esto es una familia de productos y nos vamos a centrar en Dynamics 365 Field Service para el servicio de campo de técnicos. Field Service nos va a permitir gestionar correctamente la demanda, la petición de casos de los clientes que tenemos para programar órdenes de trabajo, para tener ya definidos acuerdos, inspecciones e incluso automatizar procesos de IoT con máquinas que nos envíen automáticamente información a Field Service para tomar decisiones automáticas de programar intervenciones o de monitorizar equipos. Podremos planificar el trabajo, programar correctamente las órdenes de trabajo para los técnicos, con un objetivo también de optimizar esta programación y aprovechar al máximo los recursos de los que disponemos. Habilitaremos a los técnicos con movilidad, con guías y documentación que podrán acceder desde su tablet, de su teléfono móvil o un portátil que puedan llevar encima. Podremos involucrar a los clientes a través de un portal para que consuman de forma de autoservicio pues, peticiones de casos, ver el estado de sus órdenes de trabajo o incluso enviarles a encuestas de satisfacción al finalizar una orden de trabajo. Y finalmente, pues también podremos analizar e integrar esta información con otras plataformas o también mediante Power BI para sacar indicadores, tomar decisiones y ver pues dónde tenemos las métricas clave de todo nuestro servicio. Primero de todo, conectaremos con los clientes, como ya estábamos comentando. Les podremos enviar recordatorios, les podremos enviar avisos, como por ejemplo el tiempo de desplazamiento que tiene un técnico para llegar. Podremos hacer comunicaciones proactivas e incluso ofrecerles este portal de autogestión que hablábamos para que puedan ver sus órdenes de trabajo o incluso hacer una petición de una nueva intervención. También les podremos enviar encuestas, como comentábamos, de forma automática al finalizar una orden de trabajo, por ejemplo, para que puedan indicar pues, su grado de satisfacción o también poder gestionar posibilidades de mejora en nuestro servicio. Field Service también nos va a permitir crear órdenes de trabajo de una forma mucho más eficaz, tipificar las órdenes de trabajo, especificar el estado, el subestado, definir previamente en estos tipos de órdenes de trabajo pues distintos productos o servicios que se tendrían que hacer y mantener este registro de toda la cronología de intervenciones que se han dado en un cliente, en una máquina o en un equipo. Todas estas órdenes de trabajo también las podremos generar de forma automática como tareas preventivas, sean de mantenimiento, sean mediante un acuerdo o un contrato de servicio que tengamos con algún cliente. También podremos gestionar los activos, esas máquinas, esos equipamientos que tenemos destinados en cliente final y que queremos gestionar y mantener durante el tiempo para ver también todas las intervenciones, tanto sean de reparación como de mantenimiento, e incluso ir registrando mediciones de distintas características que podamos definir en cada uno de los activos.
Estos, como veremos después en la demostración, también los podremos agrupar mediante jerarquías en que podremos tener de forma disgregada los distintos componentes que queremos identificar de un activo que se encuentra en un cliente o en servicio en alguna ubicación. También podremos mejorar la programación, tanto utilizando una programación manual, que ya nos va a asistir para mejorar toda la capacidad de programación a los distintos recursos mediante asistentes, como también podremos llegar a automatizar parte de esta programación ya de forma nocturna y de forma totalmente desasistida en un nivel mucho más avanzado y mucho más potente como es el RSO, que es el Resource Scheduling Optimization, que también nos puede ofrecer Field Service. Field Service también nos incluye ahora un módulo de inspecciones en que de una forma guiada permitirá a un técnico de campo registrar distintos pasos a realizar para crear una inspección en un activo, sea por recoger distinta información, realizar una serie de tareas o incluso tomar algunas evidencias como pueden ser fotografías e información relevante para o bien certificar o dejar un documento de certificación o de validación de algún equipo. También nos permitirá gestionar los inventarios. Todas esas piezas o componentes que vayamos a utilizar, incluso consumibles durante las intervenciones, podremos optar a que sean componentes inventariados y gestionar estos stocks en distintos almacenes y también ver qué stock puede estar reservado o comprometido para las distintas intervenciones que estén programadas. También podremos gestionar la devolución en garantía de productos a proveedores o incluso de devoluciones de clientes y realizar distintos ajustes de stock o transferencias entre almacenes para gestionar nuestros materiales y saber en cada momento pues, dónde se encuentran y qué cantidades tenemos disponibles. Todo esto obviamente apoyado en una aplicación de movilidad de Field Service, tanto disponible para Androids como para plataformas iPhones o iPads, con capacidades offline. Esto permitirá a los técnicos poder trabajar en movilidad de forma remota, incluso capturando la firma de clientes, tomando fotografías o de forma desasistida, pudiendo localizar mediante GPS de los dispositivos a los técnicos con un objetivo de mejorar la programación y la disponibilidad de los mismos para programar nuevas órdenes de trabajo o poder reorganizar las cargas de trabajo que tengamos durante un día a medida que el tiempo avance. Finalmente, analizar y visualizar la información. Toda esta información que vamos a tener almacenada en el sistema la podremos explotar tanto mediante los paneles estándar que nos ofrece Field Service, que después veremos en la demostración, como también mediante integraciones con Power BI o integrando la información a otras plataformas de Power BI, de Business Intelligence, que nos permite explotar toda esta información. Como comentábamos a inicio, Field Service se apoya dentro de un ecosistema que es el Power Platform. En este entorno podremos aprovechar integración con Power Automate y con Power BI para automatizar tareas manuales, crear nuevos flujos de negocio que sean necesarios para enviar avisos, automatizar creación de algunos registros o cualquier tipo de tarea que podamos necesitar. Y dicho esto, pues vayamos a la demo. Vamos a ver la demostración de Field Service, que es para también lo que estamos aquí, el interés que vamos a tener para ver todo esto. Como objetivos principales de la solución de Field Service, pues vamos a pretender con todo lo que vamos a ver aquí, pues mostraros que podemos mejorar la tasa de errores o de servicios que podremos tener programados con los técnicos para sacar el máximo provecho de los recursos que tengamos, que serán pues en este caso los técnicos de campo. Poder atender pues más llamadas de este servicio técnico, programar una mayor cantidad de reparaciones por día y por semana, incluso pues, poder gestionar mejor todos estos stocks, resoluciones y automatizar procesos, como hablábamos antes, de encuestas de satisfacción o todo lo que es el historial de poder conocer en cualquier momento, tanto en movilidad como desde el sistema de Field Service, desde, por ejemplo, central o desde almacén, todo el historial de un activo de reparaciones que ha tenido, averías que haya podido tener, piezas que se han utilizado, etcétera, para poderlo ver. Primero de todo, para los que no conozcáis el entorno de
Dynamics. Esto es el entorno de Dynamics 365. El módulo que vamos a ver es Field Service. Y para orientarnos primero, pues vamos a ver que esto se accede desde un navegador web. Podemos tener varias pestañas abiertas de un navegador compatible tanto con Chrome, Edge, Safari o cualquier de los navegadores estándar que tengamos en este momento en el mercado. La navegación es muy sencilla, muy visual. Tenemos un menú vertical principal donde podremos acceder a los distintos apartados que tengamos en Field Service, la parte de servicio, parte de ventas, parte de inventario, la configuración de recursos. Este menú es muy fácil de utilizar y es muy descriptivo, y todo esto también se puede llegar a personalizar para tener pues ordenado de otra manera o incluso personalizando los nombres de algunos apartados. También tenemos una menú vertical donde también tenemos un buscador general donde de forma rápida podríamos buscar un registro directamente en cualquiera de los otros espacios que tengamos. Primero de todo, vamos a encontrarnos en este caso con un panel, el panel de administrador de Field Service. Estos paneles y gráficos son estándares de Dynamics y nos permiten de forma muy fácil tener algunos indicadores muy directos y muy visuales de qué está pasando en el sistema. En este caso ya por defecto pues nos muestra, por ejemplo, todos los incidentes y órdenes de trabajo que tenemos activos ahora mismo. Estos gráficos permiten drop-down. Vamos a verlo, que podemos ver qué registros están asociados a este gráfico, que nos están mostrando información. Y como podemos ver, esta es la lista de registros que nos está representando en un gráfico. También es sensible a poder filtrar directamente clicando en partes del gráfico. Si clico pues en esta parte del gráfico, por ejemplo, incidentes de tipo lectura fuera de rango, que es un tipo de incidente que hemos dado de alta para esta demo, nos va a filtrar la información que tenemos. Y todos estos gráficos son personalizables, podemos incluso a nivel de usuario en un formato más de autoconsumo, crearnos nuestros propios filtros de información, nuestros propios gráficos para lo que nos pueda interesar, pues poder revisar. Primero de todo, ¿qué vamos a ver? Pues el listado de cuentas. En este menú tenemos nuestras cuentas que van a ser nuestros clientes, también podrían ser nuestros proveedores o posibles clientes que tenemos. En este caso, pues tenemos una lista de clientes dados de alta para la demostración, y como podemos ver en este listado tenemos un columnado que en todas las entidades de información que vemos podríamos llegarlo a personalizar, poner distintas columnas de información un poco a las necesidades que podamos tener. Lo primero que vemos es que algunas de estas cuentas tienen un pequeño icono, que es como un gráfico, y esto es porque nos permite de forma fácil poder organizar los clientes en jerarquías. Por ejemplo, para esos clientes, como en este caso, que formen un grupo de cuentas porque tengan distintas sedes donde puedan tener equipos susceptibles de tener un servicio técnico al que nos tengamos que desplazar con distintas direcciones, o incluso jerarquías de cuentas en que vamos a facturar finalmente los servicios a una cuenta y tenemos distintos clientes por debajo en forma jerárquica y los queremos tener agrupados de esta manera. Vamos a ver una posible ficha de cuenta y esto también nos va a dar una idea de qué apariencia tienen los formularios de información en el Dynamics 365 para Field Service. Todos los formularios pues tienen esta apariencia. En el momento de entrar en un registro tenemos una serie de acciones que vamos a poder realizar en este registro. En este caso estamos viendo la información de un cliente teórico que es el Hospital Universitario Moncloa. Podemos ver acciones de guardar y cerrar el registro para que nos cierre la ventana, crear uno nuevo. Todas estas acciones también son personalizables y se pueden definir por distintos niveles de accesibilidad dependiendo de los permisos que le queramos dar a cada usuario del sistema. Por ejemplo, que solo tengas capacidades de consulta o tengas capacidades de dar de alta nuevos registros de cuentas o del tipo que sean. Esto es un formulario estándar. Aquí, por ejemplo, vemos pues, información de la cuenta, el nombre de la cuenta, teléfono, sitio web. Estos campos también podemos llegar a personalizarlos y dar de alta pues, algunos datos nuevos. Vemos su dirección. En Field Service estas direcciones las podemos validar de forma automática cuando las introducimos para que mediante Bing Maps nos pueda localizar y validar dónde está ubicada esta dirección. Y esto también después veremos que nos va a ayudar a ver de forma mucho más visual posibles tiempos de desplazamiento, dónde se encuentra cada posible avería que tengamos.
Aquí en el formulario vemos que tenemos una estructura de distintas pestañas que también se podrían llegar a personalizar y ver la información segmentada por distintas unidades de información que nos interesen, detalles de la empresa, características de programación, como aquí que vemos la latitud y longitud, que nos ha calculado automáticamente Bing Maps, no la hemos introducido manualmente. Información propia de Field Service, como por ejemplo en qué zona de servicio tenemos esta cuenta ubicada. Las zonas de servicio nos van a permitir dividir los clientes y las distintas ubicaciones de servicio por zonas, un poco pues a la organización que queramos, sean por códigos postales, sea por zonas pues más ad hoc y más a medida que tengamos creadas. Un punto interesante es poder ver para cada una de las cuentas distintas ubicaciones técnicas que se llaman en Field Service, que en este caso, por ejemplo, para el Hospital Universitario Moncloa hemos dado de alta de forma totalmente inventada para la demostración, pues las distintas plantas que puede tener un edificio o las distintas ubicaciones que pueda tener una nave industrial de un cliente. A veces pueden ser ubicaciones muy grandes y que podemos tener identificadas también de forma jerárquica, y en cada una de ellas, como vemos en este caso, podemos ver los distintos activos. Un activo no dejará de ser un equipamiento, una máquina, un aparato susceptible de tener servicio técnico que queremos tener identificado. E incluso podremos llegar a, si queremos, tener desgranados los distintos activos que forman parte de este activo mayor, sean piezas o sean componentes tan pequeños o tan grandes dependiendo del sector en el que nos estemos moviendo, sea más industrial o sea más de consumo o de electrónica o de algún otro tipo de activo. También para cada cliente podremos ver distinta información relacionada, como pueden ser contactos o puedan ser activos o puedan ser incluso órdenes de trabajo, por ejemplo, que serían todas esas intervenciones que se han dado en un cliente. Podremos consultar ese historial, podremos ver el tipo de orden de trabajo, después las veremos más en detalle, y podremos ver el estado, cuáles están ya completadas, ya se han realizado en el pasado, o están programadas, o están pendientes, o están en curso. De esta forma podremos tener agrupada toda esta información en las cuentas de cliente de una forma mucho más fácil. Ahora que ya hemos introducido el concepto de los activos, podremos ver para los distintos activos de los distintos clientes, que serán pues estas máquinas que tendremos, pues lo mismo que veíamos con cuentas. Algunos tienen un icono de jerarquía, que quiere decir que forman parte de un conjunto mayor. Podemos ver pues un activo, qué componentes que queremos tener identificados o que incluso queramos estar registrando distintas características para cada uno de ellos. Por ejemplo, la cantidad de horas de servicio, el tipo de instalación que tiene y a qué grupo pues forman parte para tener este registro, incluso porque un equipo podría ser susceptible de cambiarse de cliente, que lo recuperemos y lo volvamos a instalar en otro cliente si es que se da el caso y en nuestro sector es algo que puede ser interesante. De todos estos activos, pues tendremos distintas características que podamos almacenar, dónde se encuentran, de qué cliente, qué subactivos, como veíamos. Incluso podríamos llegar a indicarle una ubicación con latitud y longitud, si fuera el caso, para tenerlo controlado. Para cada activo, independientemente de si ha pasado por distintos clientes, podríamos ver todo su histórico de órdenes de trabajo, sean de mantenimiento, de instalación, de averías, etcétera, y podremos registrarle distintas propiedades particulares para cada uno de ellos. En este caso, pues le hemos dado distintas propiedades de alta, por ejemplo, una propiedad que sea si está en funcionamiento ahora mismo o no, la fecha de instalación o de primera instalación, las horas de servicio que tiene acumuladas. Y esta información, cada vez que un técnico la vaya registrando al hacer una intervención o un mantenimiento, las veremos en forma de historial en el mismo activo. De esta manera podremos ver en distintas fechas las distintas mediciones o los distintos cambios que haya podido tener un activo en este caso. Vamos a ver a continuación ya la parte de recursos, que la parte más interesante van a ser nuestros técnicos, nuestro personal técnico que podremos desplazar. En este caso, pues hemos dado de alta
a algunos técnicos, también siempre ficticios para esta demostración, en que podemos ver pues, los distintos recursos que hemos dado de alta para la demostración. Vamos a ver un ejemplo de un técnico o de un recurso. En este caso soy yo mismo, David Vilarrubias, soy el técnico, puedo tener distinta información que incluso la podríamos llegar a personalizar, otro tipo de información que quisiéramos, como por ejemplo el teléfono móvil de contacto o algún tipo de información más, el número de matrícula de la furgoneta o del vehículo de empresa pues, que tiene asignado o algún tipo de esto. Lo primero que vemos aquí son las distintas características que podemos asignarle a un técnico. Estas características, ¿qué serán? Pues serán cualificaciones de distintos ámbitos que podremos dar de alta a nuestra necesidad como empresa de servicio técnico para identificar qué capacidades tiene cada uno de los técnicos. Por ejemplo, en este caso hemos dado de alta que el técnico, David Vilarrubias, para características de tipo reparaciones o mantenimientos de equipos médicos, está cualificado. Ahí podríamos dar de alta distintos valores, por ejemplo, pues que es un principiante, que está cualificado o que es experto. De esta manera podremos después, cuando vayamos al programador, buscar más fácilmente qué técnicos tenemos capacitados para distintos tipos de intervenciones o, por ejemplo, si tenemos distintos tipos de intervenciones en distintos ámbitos tecnológicos, por ejemplo, de frío y calor, de vacío, de electrónica, de equipos médicos o de lo que sea, si tenemos ámbitos más amplios. Pueden ser restrictivos o pueden ser solo informativos, para saber también a quién podemos asignar cada una de estas averías que después veremos. También le podremos asignar a cada recurso un almacén por defecto, es decir, el almacén por defecto donde vamos a quitar los stocks de productos que vaya a utilizar en las órdenes de trabajo y también sus calendarios laborales. Esto es muy interesante porque para cada técnico podremos dar de alta un calendario laboral y un horario laboral estándar. Para cada técnico lo podremos variar, podremos incluirle, por ejemplo, indisponibilidades, sea por vacaciones, por una baja, por el motivo que sea. También facilita que los técnicos puedan pedir de forma fácil desde su aplicación móvil de Field Service una indisponibilidad para un día, por el motivo que sea, por vacaciones, porque tiene un tema personal o porque está de baja y lo pueda directamente informar y de esta manera nos va a ayudar y nos va a acelerar mucho lo que es la programación de las órdenes de trabajo, viendo de forma mucho más gráfica y mucho más fácil la disponibilidad de cada uno de los técnicos. Como antes introducíamos, hemos visto los tipos de órdenes de trabajo. Aquí podremos dar de alta distintos tipos de orden de trabajo en base a las necesidades que tengamos como empresa, identificando, por ejemplo, lo que puedan ser averías, que sería pues, el caso más común de pues, incidente, de que un cliente pues, llama, hace una petición, tiene una avería, tiene una reparación, pero también otros tipos de intervenciones, como puede ser una baja de una instalación o una retirada de un equipo, un cambio de un equipo, una nueva instalación, un mantenimiento programado, revisiones y puesta a punto. Esto ya es un poco a nivel de lo que necesitemos como empresa para identificar no solo el tipo de la orden de trabajo, sino de aquí nos podrá llegar a marcar también después tipos de incidentes que tenemos y queremos identificar. Tipos de incidentes ya sería más para lo que serían averías, pero puede ser para cualquier tipo de orden de trabajo, como por ejemplo aquí hemos dado de alta algunas de ejemplo. Bloqueado, un fallo al iniciar, una posible inspección de equipos, que un equipo nos da una lectura fuera de rango. Esto nos va a ayudar en el tiempo a ir identificando cada vez más los distintos tipos de intervenciones que van a tener los técnicos. Como os comentaba, tenemos los distintos tipos de incidentes que no solo nos van a identificar el tipo de avería que nos puede haber comunicado un cliente, sino también lo podremos utilizar para definir en un tipo de incidente ya qué productos son susceptibles de utilizar o qué tipos de servicios son susceptibles de poder consumir durante esa intervención. De esta forma ya el técnico, cuando abra su orden de trabajo, que después veremos, ya tendría informados qué productos o servicios e incluso qué tareas, si queremos guiarle, tendría que realizar.
En este caso, por ejemplo, tenemos una tarea definida para este tipo de incidente, que será una inspección de equipos, sea, por ejemplo, una inspección regulada, de certificación o obligatoria o lo que sea, en que podemos definir una tarea ya a realizar para de esta forma, por ejemplo, el técnico tenga pues que tiene que identificar la máquina, realizar primero unas mediciones, realizarle unas limpiezas o unos mantenimientos en distintos espacios y así tenerlo. También podemos completar estas tareas de servicio con inspecciones. Una inspección es un guión que podremos definir de forma personalizada y podremos definir tantos como queramos, en que guiaremos al técnico para que vaya rellenando o una serie de información, por ejemplo, indicarle que tiene que poner o revisar el número de serie del equipo, revisar el cliente en el que se encuentra el equipo, qué activo o qué equipo de forma concreta está revisando, qué horas marca el tacómetro, por ejemplo, una pieza en qué estado se encuentra y demás. Estas inspecciones las podremos dar de alta y configurar desde el mismo sistema sin necesidad de un técnico programador, esa visual, para facilitarle estos guiones y estos pasos a realizar por parte de un técnico y después tener esta información también almacenada. La podemos usar tanto como para acabar certificando una instalación o haciendo una inspección o revisión obligatoria que tengamos programada o para modelar mucho más las averías y las intervenciones que vayan a estar haciendo nuestros técnicos. Por ejemplo, en el caso del tipo de incidente, por ejemplo, que hemos puesto de mantenimiento periódico, pues le podemos estar indicando distintas tareas de servicio y distintos apartados que podamos estar poniendo. Incluso le podremos llegar a indicar una duración estimada, que tengamos estimada para realizarlo. Evidentemente, esto nos facilitará que al programar una orden de trabajo o tenerla pendiente de programar ya nos indique qué tiempo estimado se identifica para esa orden de trabajo y nos va a ayudar esto a la programación, tanto sea manual, asistida como automática de órdenes de trabajo. Como comentábamos anteriormente también, estas tareas y estas órdenes de trabajo se pueden ya programar de una forma automática para lo que sería un acuerdo de servicio o unos mantenimientos programados, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un acuerdo de servicio con un cliente. Podríamos indicar pues, a qué cliente es al que le vamos a dar el servicio o incluso si lo vamos a facturar a otra cuenta distinta, por ejemplo, para esos clientes pues, que forman parte de un grupo o no. ¿Vale? Tendremos una duración de este acuerdo, aquí lo hemos hecho anual, de 1 de enero a 31 de diciembre, por ejemplo, para un acuerdo de servicio, y lo interesante es que le podremos marcar una periodicidad de estas reservas. Esta periodicidad nos indicará, por ejemplo, que esto va a ser un acuerdo de mantenimiento, por ejemplo, semanal y lo vamos a repetir cada semana. Podría ser quincenal, mensual o anual. ¿En qué fecha o día de la semana predeterminado nos gustaría que se creara una orden de trabajo? Esto en el fondo lo que va a facilitar es que el sistema automáticamente, a medida que va pasando el tiempo, vaya creando nuevas órdenes de trabajo para un cliente en concreto, pendiente de programarla y de asignarle a un técnico, obviamente, pero podremos incluso definir qué recurso preferido queremos. Por ejemplo, aquí hemos indicado a uno de nuestros compañeros, Dani Carelli, qué horas de inicio y de finalización preferidas tendría el cliente para realizar estas intervenciones, qué tipo de orden de trabajo o qué prioridad le queremos dar, incluso con cuántos días de antelación queremos que se vayan creando estas órdenes de trabajo. De esta manera nos va ya a generar estas tareas pendientes de realizar para un cliente en el que tenemos un acuerdo, por ejemplo, para realizar un mantenimiento mensual de una serie de equipos. Lo podremos dejar ya configurado en el sistema y irán apareciendo ya estas órdenes de trabajo de forma que ya lo veremos en la carga que vamos a tener pendiente de programar para nuestros técnicos. En esta programación, igual que hacíamos antes y estábamos viendo, podremos ya también indicarle qué productos, por ejemplo,
son susceptibles o se tendrán que utilizar porque ya los tenemos previstos, como unos filtros, unos consumibles de limpieza, etcétera. ¿Qué tareas o qué servicios pues ya podremos incluir en este mantenimiento programado, por ejemplo? Y esto ya se va a arrastrar y generar automáticamente dentro de las órdenes de trabajo. De esta manera, en las órdenes de trabajo ya vendrán preconfiguradas, por así decirlo, ya van a ayudar al técnico a saber qué productos tendrá que recoger, tendrá que tener disponibles. Esto va, después lo veremos, a gestionar con el tema de stocks, que ya va a estar cuando se creen las órdenes de trabajo, a reservar unos stocks y unos materiales, con lo que podremos gestionar mucho más fácilmente qué compras tendremos que realizar a futuro para tener siempre disponibles estos materiales que vamos a necesitar. Vamos a ver ya órdenes de trabajo, que estarían un poco más al final ya de lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, aquí veríamos un listado de órdenes de trabajo, igual que hemos estado viendo con el resto de apartados del sistema. Tenemos pues nuestras órdenes de trabajo con una numeración automática que podremos definir qué tipo de codificación queremos. Veremos pues qué cuenta de servicio, si tiene, qué sería el cliente, si hay una ubicación técnica en concreto, el estado, si ya está programada, si está completada, si está sin programar, está pendiente de realizar, en qué fecha se creó, qué tipo de orden de trabajo, como las que hemos visto, cuáles son averías, cuáles instalaciones, cuáles mantenimientos, el tipo de incidente principal, que sería el tipo de intervención principal que se ha identificado. Siempre se podría acabar cambiando. El técnico podría descubrir cuando está in situ que es otro tipo de incidente y lo podría llegar a corregir. Y descripciones o información que nos haya podido facilitar el cliente cuando nos haya llamado o que se haya arrastrado automáticamente al crearla con un mantenimiento programado mediante un acuerdo que los estábamos viendo hace unos pocos segundos. Esto sería una descripción ya de la orden de trabajo. Vemos su código, su cuenta de servicio, si hay una cuenta de facturación, la ubicación técnica, si la tenemos descrita para ese cliente, que nos indicaría dónde está pues, este activo que vamos a tener que reparar, su estado. Está sin programar, todavía no lo hemos programado. Después programaremos alguna orden de trabajo desde el programador, desde el tablero, y veremos un poco cómo funciona. ¿Qué tipo de orden de trabajo es? En este caso es un mantenimiento que utiliza una lista de precios estándar. La orden de trabajo, veíamos aquí la escala de tiempo que nos permitiría añadir notas o comentarios, incluso documentos adjuntos, y los veríamos en una escala temporal en qué fechas se han ido añadiendo, de más recientes a más antiguos, y nos facilitará pues ver qué ha podido ir pasando o notas que queramos agregar. A nivel ya más de la orden de trabajo y de las tareas que va a realizar el técnico, veremos qué productos ha utilizado, qué servicios, qué tareas de servicios tiene ya destinadas a realizar, la dirección donde está el activo o donde se tiene que llevar a cabo la intervención. Tenemos integración con mapas, con Big Maps, con lo que podemos ver esta ubicación que ya nos está pintando directamente. Si estuviéramos desde un dispositivo con movilidad que tenga, por ejemplo, un Bing Maps o un Google Maps, podremos pedirle indicaciones desde el puesto donde nos encontremos, con lo que tiene una integración muy fácil para llegar a cada uno de los sitios. Y automáticamente tiene un registro de fecha de creación, la primera llegada del técnico cuando llega, que automáticamente se va a registrar, cuando se completó, etc. Después esto lo veremos desde el punto de vista del técnico en movilidad para poderlo ver. También veremos detalles del cliente y podríamos ver su histórico de averías o incidencias anteriores que haya podido tener sobre esto. Vamos ya a la programación, que es quizás la parte más visual y más bonita de poderlo ver. Este es el tablero de programación en que nos va a mostrar, por un lado, la lista de órdenes de trabajo que tenemos pendientes de programar. Aquí abajo vemos los requisitos, que son las órdenes de trabajo que están pendientes. Tenemos estas dos, en este caso, la duración estimada, que por las tareas que se han incluido dentro de cada una de las órdenes de trabajo ya nos indica. Por ejemplo, hay una de 1 hora, otra de 1 hora 15. La zona de ventas,
que nos permitiría también entonces dividir fácilmente los técnicos en distintas áreas, el estado, la fecha de creación. Aquí tenemos una serie de información que tendremos disponible. En la parte superior vemos este listado de técnicos o de recursos y vemos pues este calendario que ahora nos está filtrando ya automáticamente desde hoy, día 18. No nos va a mostrar por defecto días anteriores porque ya han pasado, aunque podríamos accederlos si tiramos hacia atrás, y hasta el día 24 nos muestra una semana aproximadamente hacia futuro. Aquí vemos ya las órdenes de trabajo que ya están programadas con su duración e incluso en este pie que nos pone delante de la orden de trabajo, que aquí nos está poniendo 20 minutos o aquí nos está poniendo 10 minutos, 15 minutos, son los desplazamientos aproximados, el tiempo de desplazamiento aproximado que va a tener el técnico para llegar a la nueva intervención desde el puesto donde se encuentra. Como habéis visto, se ha actualizado automáticamente ahora mismo y es porque está actualizando estos tiempos. Las órdenes de trabajo, que las vemos aquí como fichas, fácilmente podríamos, si consideramos como administrador o dispatcher que esta orden de trabajo, por las características, por el técnico, por lo que sea, va a durar más, la podemos extender ya directamente. Podemos mover una programación de un técnico a otra, la podemos arrastrar, es drag and drop. Es muy fácil de poderlo estar utilizando. Si vamos a programar o a buscar un técnico, imaginémonos aquí como algún escenario que tenemos implantado en clientes, que aquí tenemos 150 técnicos, pues podremos buscarlos y filtrarlos pues por el nombre del técnico para ir de forma mucho más fácil a qué técnico queremos. Como veis, se ha ido actualizando el mapa de la izquierda, que nos va mostrando cada uno de los técnicos dónde debería estar en cada momento y qué ruta en teoría podría seguir para desplazarse. Para la programación también nos va a facilitar una forma fácil de buscar recursos disponibles. En este caso vamos a ver primero desde una orden de trabajo. Por ejemplo, desde esta. Y veremos distintas maneras de poder programar o asignarle esta orden de trabajo a un técnico para que la lleve a cabo. Esta orden de trabajo, en este caso, pues tenía una serie de características que ya habíamos informado. Y en todas las órdenes de trabajo, en los botones superiores que habíamos visto ya antes, que teníamos la opción de en todos los formularios de guardar, cerrar, pues en este caso tendremos también el botón de reservar. En este caso, cuando le demos a reservar, nos abrirá una nueva pantalla muy parecida al programador que veíamos anteriormente, en que automáticamente nos habrá cargado los filtros que tiene definidos ya esta orden de trabajo. Es decir, esta orden de trabajo ya tiene pues si tuviera una fecha de inicio y de fin preferida, el intervalo de tiempo que puede tener, que podemos querer ver, la zona de ventas de Madrid Centro, por ejemplo, características de clasificación. Por el tipo de intervención, hemos configurado en este caso que para realizar la intervención necesitaríamos como mínimo un técnico que tuviera la característica o la cualificación de equipo médico y cualificado. Automáticamente ya nos está buscando en una ventana de tiempo, desde el día de hoy hacia adelante, qué recursos tenemos disponibles. Y en este caso nos está diciendo que para los distintos días, para el día 18, el 19, el 22, hay distintas ventanas de tiempo de este técnico. Si no encontrara ninguno o quiero abrirlo a otros, podría cambiar fácilmente alguno de los filtros, volverle a dar a la búsqueda y en este caso pues veremos que ahora al quitar la característica que nos restringía de que tuviera que tener una clasificación, vemos a muchos más técnicos. Sería tan fácil como después ya seleccionar uno de los técnicos, confirmar la fecha de inicio y de finalización estimada que queremos de forma ya más manual y darle a reservar o a reservar y salir para que ya quede de esta forma programada la orden de trabajo. Esto sería orden a orden para poderlas ir realizando de esta manera.
es una manera que nos ofrece. La otra, desde el panel de programación, que es mucho más masivo. Aquí vemos un listado de órdenes de trabajo pendientes de realizar. Estas visualizaciones también se pueden llegar a personalizar y filtrar, por ejemplo, por áreas de servicio, por tipos de órdenes de trabajo, un poco al uso y dependiendo de las necesidades del dispatcher o del personal programador. Programar una orden de trabajo que tengamos pendiente. También tendremos estos filtros que veíamos en esta vista, en que podemos hacer búsquedas por todas estas características de los técnicos, la zona de ventas, el tipo de recurso, a qué unidad de negocio pertenece, si tiene algún tipo de característica de clasificación de las que veíamos, o mucho más fácil directamente arrastrando y soltando directamente en el programador. De esta manera lo soltamos, se programa automáticamente, incluso después lo podemos ajustar, como veíamos, por horario y demás. Esta programación ahora mismo se ha trasladado a, en este caso, David Vilarrubias, que es el técnico, para que lo pueda ver en movilidad, y vamos a ver ya en movilidad cómo vería esta información el técnico. En este caso lo vamos a ver desde el cliente para Windows, pero es exactamente el mismo que veríamos desde o un iPad o un iPhone o un Android o un dispositivo móvil o tablet. Este es el cliente de movilidad. Veremos pues los menús de esta manera, podremos ver las cuentas de clientes o de servicios siempre que le demos permisos para que las pueda ver todas o solo pueda ver las que tiene asignadas, sus contactos, sus reservas, sus órdenes de trabajo. Incluso podría navegar por los distintos productos que estén dados de alta en el sistema o los activos. Vamos a ver las reservas, que las va a mostrar en formato calendario. Como podéis ver, desde el cliente movilidad, pues ve las distintas reservas que tiene programadas. Es lo mismo que estábamos viendo en el programador. Y a partir de aquí, pues las podrá acceder directamente desde el mismo dispositivo móvil. Al seleccionar una orden de trabajo, pues le va a cargar al técnico toda la información en un formulario, como veis, mucho más acorde para un dispositivo en movilidad, incluso un dispositivo pequeño que sea más fácil de visualizar, donde vamos a ver los distintos estados, hora de inicio, y aquí ya podría el técnico empezar pues a informar, pues, por ejemplo, la fecha y hora de llegada real, que ya automáticamente me ha puesto la hora actual, las 11:35. Se podrían llegar a automatizar algún tipo de acción de este tipo. Va a calcular automáticamente el total de desplazamiento. Si en algún momento el técnico indicara que ya se encuentra en desplazamiento, porque ya se está desplazando hacia el técnico, el sistema podrá calcular automáticamente el tiempo total que ha tardado. Incluso podríamos automatizar, enviarle un SMS, un aviso, un email e informar al cliente de que ya está en desplazamiento el técnico. Desde la app de movilidad, pues verá toda esta información, podrá incluir los distintos productos, ver la información de ubicación, ver los distintos incidentes, tareas de servicio que se le han puesto, agregar un producto que vaya a utilizar, buscándolo de forma fácil. Por ejemplo, un producto que utilice, podrá tenerlo en estimado, que quiere decir que está previsto que lo vaya a utilizar y cuando lo utilice, pues marcarlo como usado ya este producto. De esta manera esto ya irá descontando automáticamente los productos que vaya utilizando y, como veíamos anteriormente desde Field Service, las tareas de servicio y las inspecciones. Con estos guiones, que antes los veíamos definidos desde el sistema, pues desde aquí ya los podría ir rellenando, poniendo, pues, por ejemplo, un número de serie, una identificación, si hay una información de horas de servicio, si le obligamos a tener que estar marcando pues qué estado tiene un componente en concreto, si se ha sustituido, no se ha sustituido. Y esto también nos va a dar funcionalidades de offline. Si el técnico perdiera conectividad porque se encuentra en un sótano de un edificio, no tiene conectividad de móvil, de datos, se guardaría la información en offline y en el momento en que tuviera ya conectividad se enviaría ya toda esta información al sistema. Volviendo de nuevo al cliente de Field Service,
vamos a ver el apartado de inventarios. Como hemos ido comentando, tenemos posibilidad de gestionar inventarios, gestionar productos. Para ello podemos dar de alta distintos almacenes. En este caso hemos dado de alta algunos almacenes para la demo, como Madrid, Granada, un almacén central, un almacén en Alcobendas, y para cada uno de ellos podremos ir viendo pues, los distintos inventarios de productos que podamos tener. Los productos inventariados, por ejemplo, pues podremos ver que de este spray limpiador que hemos dado de alta para la demo en el almacén del Madrid nos dice que tenemos disponibles 5 unidades. Una característica de los inventarios es que nos dirá qué cantidades disponibles tenemos en almacén físicamente, qué cantidades están disponibles para utilizar porque no están comprometidas ya en algunas órdenes de trabajo, o qué cantidades ya tenemos asignadas a una orden de trabajo pendientes de realizar, o cuáles están ya en pedidos. Todavía no las hemos recibido, pero están en un pedido de compra de un posible proveedor. Estos inventarios también nos van a permitir hacer transferencias entre distintos almacenes. Podemos recepcionar pues, producto en un almacén central y podremos pues, de forma muy fácil definir que de un almacén central a uno de destino, que por ejemplo sea el de Madrid, pues qué productos y qué cantidades vamos a transferir para mover estos stocks de un sitio a otro. Podremos realizar ajustes, por ejemplo, por pérdidas, por roturas, se han estropeado pues, una serie de materiales, pues tendremos que restarlos del almacén por algún motivo, o gestionar también todo lo que es el retorno de productos pues, que tengan algún tipo de, de problema y los tengamos que devolver al proveedor. Y para finalizar, volveremos a ver pues, estos paneles principales que, como comentábamos, los podríamos llegar a personalizar y a automatizar para poder ver información de órdenes de trabajo, de qué técnicos tienen asignadas qué averías y demás. Y hasta aquí la demostración de Dynamics 365 para Field Service. Muchas gracias por asistir a esta demostración y estaremos encantados de atenderos si tenéis cualquier duda. Muchas gracias.